En Mateo capítulo 9, los últimos versículos de este capítulo, el versículo 35 al 38, nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pastor, por favor, nos explica y nos abunda en esta enseñanza de Jesús. Gracias al estudio que hemos hecho de los capítulos anteriores de Mateo, ahora podemos entender mejor este pasaje de aquí. Sí. Y este pasaje es crucial, no solamente para la vida de Cristo, sino este pasaje que es crucial para la iglesia de hoy también. Entender este mensaje es importantísimo para la iglesia de hoy. Hasta el versículo 34 del capítulo 9, hemos visto a un Jesús trabajando arduamente, enseñando, predicando, sanando. Han pasado desde el inicio de su ministerio. Recuerden que en el capítulo 4, 23, habíamos leído la misma expresión. Y Jesús recorría toda Galilea. Eso es cuando Jesús salió de la tentación y comenzó a predicar en Galilea. Hasta el capítulo 9, verso 35, aproximadamente han pasado 10 meses. Intenso trabajo de Jesús durante 10 meses, visitando tantas iglesias o sinagogas en la región tan grande como era Galilea. Un trabajo intenso, sanando enfermos, sanando paralíticos, sanando ciegos, expulsando demonios de personas que habían sido poseídas, atendiendo a los pobres, atendiendo a los menesterosos, sanando a los leprosos, predicando el evangelio a la gente que no conocía al Señor, además enseñando, entrenando al pueblo. No era un trabajo fácil, sí. Es un trabajo arduo. Y el capítulo 35 narra esos 10 meses que ya Jesús tenía haciendo su ministerio solo, porque hasta aquí vemos a un Jesús trabajando solo. Sí. Y por eso dice que Jesús, él había asumido su compromiso pastoral y estaba trabajando solo y recorría. Ese era el método que Jesús usaba. Acá vemos el método de Jesús, que era el recorrido, ir de sinagoga en sinagoga. Es lo que hoy llamamos nosotros giras misioneras, ¿no? Iba a la iglesia 1, a la iglesia 2, y él estaba haciendo un intenso trabajo. Y a cada iglesia donde llegaba tenía que hacer su triple trabajo: enseñar, predicar y sanar. Y eran todas las iglesias de la región. Y justamente ahí en el versículo 35, se habla de las 3 actividades que hacía: sanaba, predicaba y enseñaba. Y en el verso 36 prácticamente se narra el informe que Jesús hace después de estos 10 meses de labor. Y dice: al ver las multitudes, ¿a qué multitudes se está refiriendo? A los miembros de la iglesia, Okay. A esas personas que lo habían recibido en las diferentes sinagogas, a esas personas que él encontró en el camino, como el centurión, que necesitaban. Y al ver a las multitudes, sintió compasión de ellas. Que ya Jesús no pudo más. Esa palabra compasión significa partir el corazón en 1000 pedazos. Jesús quedó completamente con el corazón partido en 1000 pedazos. Vio tanta necesidad. Era tanta la obra que hacer que él era demasiado poco lo que él podía hacer. Él solo estaba trabajando por una multitud y él comenzó a sentir que a pesar de que estaba haciendo un excelente trabajo, era muy poco para la enorme necesidad que en el pueblo había. A veces hacemos tantas cosas y no es que las hagamos mal, pero son tan pocas porque la necesidad es mayor de lo que nosotros hacemos. Y Jesús dice aquí que estaba con el corazón partido en 1000 pedazos, tuvo compasión. ¿Y por qué tuvo compasión? Porque estaban, dice, desamparadas. Esa gente estaba desamparada. Es decir, no tenían un hombro donde poner sus cargas, donde poner sus cuitas.
estaban completamente desamparadas, no tenían la atención como una oveja que no tenía al pastor al lado para atender. Estaban completamente desamparadas. Y a Jesús le partía el alma encontrar sinagogas, encontrar iglesias cuyos miembros no estaban atendidos, no tenían a alguien cerca de ellos. Y a Jesús le partía el corazón. Por eso dice que tuvo compasión. Una traducción correcta de esa expresión sería que a Jesús se le partió el corazón porque los encontró completamente desamparados. Y no solamente estaban desamparados, sino que dice acá que los encontró que estaban dispersos. Una oveja cuando está dispersa no sabe a dónde va, porque está sin un guía, está sin un mentor. Y esa gente no tenían guías, no tenían un mentor que los pudiese acompañar. Y a Jesús le parte el alma tener una iglesia que no tiene pastor porque está desamparada, y una iglesia que no tiene un mentor, que no tiene líderes, que no tienen guías, y estaban completamente dispersas. Y no solamente eso, sino que el texto 36 termina diciendo que las sinagogas las encontró dispersas como ovejas que no tenían pastor. Estaban como ovejas que no tenían pastor. Y cuando una oveja no tiene pastor, no sabe a dónde va. Esa gente no tenía dirección, no tenía meta, no sabía a dónde ir. Y por eso que esa gente estaba completamente desenfocada. 3 grandes males descubrió Jesús en esta región. En primer lugar, estaban desamparadas, no tenían atención pastoral. En segundo lugar, estaban dispersas, no tenían liderazgo. Y en tercer lugar, estaban como ovejas sin pastor, no tenían dirección, no tenían visión. Una iglesia sin atención pastoral, una iglesia sin liderazgo y una iglesia sin misión eran los grandes males que acompañaban a toda esa región de Galilea. Ahora, para poder sanar esa enfermedad se necesitan 3 cosas. Se necesitan dar 3 servicios y Jesús los brindaba. El servicio de enseñanza, el servicio de atención pastoral y el servicio de la predicación. Jesús los daba. Pero ¿por qué esa iglesia estaba enferma si el servicio de Jesús había sido óptimo, había sido el mejor? Aquí se evidencia algo en el ministerio de Cristo. Que si bien es cierto, estaba haciendo un excelente trabajo, ahora se da cuenta que Él está trabajando solo. Y es por eso que este texto de acá es importantísimo para entender el ministerio de Cristo posteriormente. Miren lo que dice el versículo 37. Es una belleza de texto. Porque Jesús, conociendo todo lo que había pasado, versículo 37 dice, entonces Jesús dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces Jesús ahora entra a evaluar, ha evaluado su trabajo, ha visto todo lo que ha estado haciendo y Jesús reconoce que la mies es mucha. En otras palabras, Jesús reconoce que el trabajo que está realizando es demasiado pesado como para que Él lo haga Él solo. Como que suena a nuestros oídos las palabras que Jetro le dijo a Moisés. Entiende, Moisés, este trabajo es muy pesado para ti. Vas a dañarte tú y vas a dañar al pueblo. Eso fue lo que le dijo Jetro a Moisés, Éxodo 18:18. Vas a dañarte tú y vas a dañar al pueblo. Y ahora Jesús parece estar pasando por esa experiencia. Jesús está cansado, está agotado, porque esa palabra tuvo compasión. Esa palabra compasión es partir el corazón en 1000 pedazos. Está agobiado, está cansado, porque está haciendo un trabajo solo. Y el resultado de un trabajo solo es una iglesia enferma, una iglesia que está desamparada, que está dispersa, que está como oveja sin pastor. Y no puede decir que era porque no tenían pastor. Tenían un enorme pastor, era Jesús, pero Jesús estaba trabajando solo. Y Jesús no podía abarcar él solo a toda esa multitud. Pero Jesús tiene la hidalguía. Y Mateo trata de presentar a Jesús acá con la hidalguía de que Mies pueda decir, la mies es mucha. Si tú quieres ser un buen líder, tienes que entender y tienes que tener la hidalguía de reconocer que solo no puedes hacer el trabajo. Y aquí Jesús reconoce que él solo no puede hacer el trabajo. Jesús, cuando dice la mies es mucha, lo que está diciendo es, este trabajo es mucho para mí, a partir de ahora no trabajaré solo. Y aquí es importantísimo esta parte del Evangelio de Mateo, porque Jesús está tomando una decisión.
no va a trabajar solo. Este trabajo es muy pesado para mí, la mies es mucha y los obreros son pocos. En segundo lugar, Jesús ahora entiende que si el trabajo es mucho para él, ahora comprende que los obreros son pocos, que él necesita obreros que lo ayuden en su ministerio. Ahora Jesús, a esta altura de Mateo 9, está entendiendo que el ministerio no es para uno. Y es por eso que tú y yo tenemos que entender que el ministerio no es para uno. Ni tú solo, ni yo solo podemos trabajar. Tenemos que trabajar como parte de un cuerpo, como parte de un equipo. Y Jesús, gracias a la experiencia que está viviendo hasta aquí, está entendiendo que Él necesita de un equipo. Por eso dice, los obreros son pocos. Es como decir, necesito tener un equipo. Y aquí en el versículo 37 hay dos principios fundamentales que tú y yo tenemos que aprender. Número uno, el trabajo no se hace solo, porque la mies es mucha. Y número dos, necesito ayuda, necesito obreros, porque el trabajo no se hace solo. Entonces, ahora que Jesús prácticamente aprende estas dos lecciones, gracias a la experiencia que ha tenido en esos 10 meses de trabajo, ahora el versículo 38 nos da una lección enorme. Dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cualquiera de nosotros podría decir, si Jesús se dio cuenta que el trabajo era mucho, y si Jesús reconoció que necesitaba obreros, de pronto pudo salir corriendo a buscarlos. Claro, yo necesito obreros, voy a salir corriendo a buscarlos. Pero Jesús, a pesar de que tenía la necesidad de obreros, no salió corriendo a buscarlos. Dice el texto que Jesús rogó al Señor de la mies. Jesús se fue en oración y oró muchos días. El mismo pasaje en el Evangelio de Marcos, si lo quieres revisar, en Marcos capítulo 3, del 12 hasta el 14, se narra lo mismo. Pero Marcos añade algunos elementos que Mateo no añade. Por ejemplo, Marcos dice que en esos días Jesús se fue al monte a orar. ¿Y qué hacía en el monte a orar? Justo lo que dice Mateo 9:38. Jesús estaba rogando al Padre. ¿Y por qué se fue al monte a orar varios días Jesús? Marcos 1:35 dice que pasó madrugadas orando. Y Lucas, hablando del mismo relato, Lucas 6:12 dice que Jesús pasó muchas noches orando. ¿Por qué oraba mucho? Porque ahora Jesús se había dado cuenta que estaba trabajando solo, que había hecho un trabajo individual. Y ahora él entendía que el trabajo no tenía que ser de uno, sino de un equipo. Y ahora Jesús se fue a orar. Y comenzó a orar. Y yo me imagino que en la oración Jesús le decía al Padre, Padre, perdona porque en estos meses he estado trabajando solo. Solo he estado visitando las iglesias de Galilea. Solo he estado tratando de enseñar. Solo he estado tratando de hacer el trabajo pastoral. Solo he estado tratando de predicar. Y estoy cansado, Señor. Estoy agotado. Estoy triste porque veo tanta necesidad que yo no puedo atender solo. Por favor, perdóname, Señor. Por favor, levanta a los obreros que yo necesito. Y yo me imagino a Jesús orando, pidiendo que levantase obreros. ¿Sabes una cosa? No trabajes solo, pero tampoco trabajes llamando a los obreros por llamar. Este es un trabajo espiritual. El que tú y yo realizamos es un trabajo espiritual. El trabajo que se realiza en la iglesia es un trabajo espiritual. El trabajo de llevar el reino de Dios es un trabajo espiritual. Por lo tanto, no podemos confiar en nuestra visión humana. Es posible que tú hayas recibido cursos y te hayas capacitado como una persona que selecciona personal. Tienes herramientas cómo seleccionar el personal. Y no está mal, en buena hora que tengas ese entrenamiento. Pero cuando llames líderes cristianos, aprende de Jesús. Jesús no confió en sus ojos, sino él pasó muchos días orando, porque él quería que los líderes que él iba a llamar sean levantados por el Señor, no por él. Y esa es una enseñanza para ti y para mí, porque nosotros debiéramos buscar líderes, pero antes de buscarlos, primero ora por ellos. Que los líderes que tú llames no sean el resultado de nuestros ojos, sino que sean el resultado de la oración, que no sean el resultado de la puranza, porque a veces buscamos desesperado quién nos puede ayudar, pero no, los líderes deben ser el resultado de la oración. Entonces acá encontramos 3 principios maravillosos.
Desde el 37 hasta el 38, 3 principios. Principio número 1, no trabajes solo. La misa es mucha. Principio número 2, siente necesidad de obreros. Siente necesidad de obreros. Necesitas un equipo, no trabajes solo. Y principio número 3, antes de llamar a esos líderes, búscalos en oración. Pasa mucho tiempo orando. Y entonces el Señor los llamó después de haber orado. Ya en el capítulo 10, tal vez puede leer, hermano, el capítulo 10, versículo 1 y 2. Claro que sí. Nos dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros, para que los echaran fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Ahora que en los textos anteriores Jesús está viviendo una experiencia. Y la experiencia que Jesús está viviendo, hermano David, esa experiencia, es que Jesús se está dando cuenta que el trabajo de Dios no se hace solo. Y después de haber orado bastante, como ya lo hemos mencionado, el capítulo 10:1 comienza a decir, entonces Jesús llamó a sus 12. Sí. En otras palabras, ahora Jesús, después de haber orado, ya me imagino, habiendo orado varios días, él fue confeccionando una lista de las personas que estaban cerca de él, porque ahora él comenzó a valorar a las personas que estaban cerca de él. Ahora Jesús comenzó a entender que él solo no iba a realizar el trabajo. Y de pronto comenzó a abrir los ojos y vio que ahí estaba Andrés, que estaba Simón, que estaba Tomás, que estaba Felipe, que estaba y Bartolomé, etc. Y comenzó a ver que estaban cerca. ¿Y qué hizo Jesús después de haber orado? Los llamó. Y los llamó de manera personalizada. Sí. Porque dice en Mateo 4, dice, cuando habla acerca de cómo llamó a sus primeros discípulos, Jesús se fue al mar de Galilea. Y allá en el mar de Galilea le dijo a Pedrito, a Pedro, ¿no? Pedro, regálame unos minutos. Y Pedro, sorprendido, le dice, pero ¿por qué vienes a mi trabajo? Es importante. Y Jesús le dice, claro que es importante. Mira, me acabo de dar cuenta que estoy trabajando solo. Y yo necesito que tú me ayudes. He orado por ti, Pedro. Y le dijo, venid en pos de mí y yo te haré pescador de hombres. El Señor lo llamó a Pedro y le hizo un llamado personalizado. Fue hasta su mismo trabajo. Y le dijo, Pedro, ayúdame, te necesito. Y Pedro le dijo, pero yo no estoy preparado. No te preocupes, yo te voy a hacer pescador de hombres. Porque todo llamamiento implica un compromiso de preparar. Si yo te llamo, es porque te voy a entrenar, porque te voy a preparar. Y entonces, aquí está el cuarto principio. Jesús los llamó, pero los llamó de manera personalizada. Y después de haberlos llamado de manera personalizada, entonces Jesús dice, formó el grupo de los 12. Formó su grupo de los 12. Los organizó. En otras palabras, formó el equipo. Y entonces acá tenemos 2 principios más. Los llamó de manera personalizada y formó el equipo. Los formó el equipo. Y ahora que ya está formado el equipo, miren qué maravilloso. Hay algunos elementos que yo no menciono acá porque los menciona Marco. Pero acá, después de haber formado el equipo, Jesús le puso un nombre, porque Marcos dice que le llamó apóstoles. Y después de ponerles un nombre, Jesús hizo un registro. Y justamente aquí está, del 2 al 4, dice los nombres de los 12 son. Y ahí aparece el nombre de los 12. Era el nuevo equipo de Cristo. Ya Cristo no trabajaría solo. Ahora tenía un equipo. Y el equipo tenía varios nombres. Ahora Jesús estaba constituyendo un equipo. ¿Por qué? Porque estaba entendiendo que si él quería cumplir la misión del Padre, esa misión no la iba a hacer solo. A partir de este capítulo en adelante, nunca más vamos a ver a Jesús solo. Lo vamos a ver andando, caminando, haciendo el trabajo de la enseñanza con los 12, haciendo el trabajo de la predicación con los 12 y haciendo el trabajo pastoral con los 12. Porque es el propósito de Dios que tú y yo trabajemos como un verdadero equipo.
A ver, repasemos cuáles son los principios que hemos aprendido en esta experiencia de Jesús. Número 1, el trabajo no se hace solo. La mies es mucha. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? No trabajes solo. Número 2, sentir necesidad de obreros, porque los obreros son pocos. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Siente necesidad de obreros. Mira a los demás y siente necesidad de ellos. Valora que ellos también tienen un potencial. Número 3, antes de llamarlos, pasa mucho tiempo en oración. Ora, pide que Dios levante a los líderes o a los colaboradores que necesitas. Nunca llames un colaborador sin oración. Pasa tiempo orando, como pasó Jesús. Y una vez de haber orado, ahora levántate y haz el trabajo de campo. Anda uno a uno y llámalos de manera personalizada. Así como Jesús fue y llamó a Pedro, llamó a Andrés, llamó a Mateo. Uno a uno los llamó de manera personalizada. Nunca los llames por carta. Nunca los llames de un púlpito. Nunca los llames a través de las redes sociales. Llámalos en forma personal, tú a tú. Y ahí no solamente comprométete con él en el llamamiento, sino también en su preparación. Y una vez que los llames, júntalo como Jesús juntó a los 12, al lado de los otros que has llamado. Y enséñales los principios que estás aprendiendo. Que entiendan que tienen que trabajar como un equipo. Dales un nombre, así como Jesús llamó a su grupo los apóstoles, dales un nombre para que entiendan que es un equipo, donde no hay individualidades, somos un equipo cohesionado. Y luego Jesús hizo un registro, porque el buen pastor conoce a sus ovejas. Y cuando tú llames a las personas, ten un registro de ellos, estate pendiente de ellos, porque un buen líder también cuida de su rebaño. Hasta aquí espero que hayas contemplado a Cristo como desde el momento que Jesús fue llamado para el ministerio, antes de nacer, ya que Dios lo había llamado para el ministerio. Cómo se formó, cómo se preparó, cómo inició su ministerio y ahora cómo tiene la valentía de replantear sus métodos en el ministerio. Él había empezado con un método masivo del recorrido y ahora está planteando con un método personalizado a través del grupo de los 12. Espero que esto haya sido una bendición para ti y que tú, contemplando a Jesús, puedas crecer en tu ministerio, te beneficies tú y beneficie a tu iglesia, para que tengas una iglesia sana, que glorifique a Dios.